demasiado tiempo en esperar a los remolones. Vamos entonces a terminar un poco, hacer un repaso, porque algunas cosas ya se han visto. Pero en este caso lo vamos a trabajar sobre el cuerpo rígido. Si ustedes se acuerdan, cuerpo rígido, habíamos hablado aquel en el cual dos de sus partículas se encuentran a una distancia que permanece constante. Esa era la definición del cuerpo rígido. En este caso vamos a analizar un concepto que ya habíamos visto para la partícula, que era el método del trabajo y la energía. A propósito, ya que estamos hablando, en la página de la cátedra se les ha puesto unos ejercicios, 3 ejercicios más, que hacen un poco a los temas que se vieron en la clase pasada. Segunda ley de Newton, trabajo y energía, e impulso y cantidad de movimiento. Vayan trabajándolos, ¿sí? Vamos trabajándolo, y bueno, y las dudas que se vayan apareciendo o las hacen por el foro o en las consultas respectivas las vamos acá. Bueno, vamos con esto. Ya habíamos visto el principio del trabajo y la energía, pero en este caso estamos hablando del cuerpo rígido, no de la partícula, aunque se cumple, nada más que acá trabajamos. Este es el trabajo de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido. Y estos son las energías cinética, inicial y final del cuerpo rígido, o sea, en definitiva de las partículas que forman el cuerpo rígido. La energía cinética total en este caso va a ser un medio de, como tenemos distintas partículas de ese cuerpo rígido que forman ese cuerpo rígido, la sumatoria de este producto, que es el producto de las cantidades de movimiento. Y como dice acá, 1, 2 representa todo el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del cuerpo, internas o externas. Acá hay que hacer una aclaración, lo que pasa es que este año hemos salteado esa parte, está puesto ya el PowerPoint correspondiente al sistema de partículas. Cuando nosotros tenemos un sistema de partículas sobre el cuerpo, vamos a ver que van a existir lo que se llaman las fuerzas externas, que son todas las acciones que se generan o que generan los elementos que están vinculados a ese cuerpo. Fuerzas externas son las acciones que crean todos los elementos vinculados a ese cuerpo, pero cada una de esas partículas que constituye el cuerpo rígido está generando una fuerza que se compensa con la fuerza que genera la partícula inmediatamente próxima, o sea, principio de acción y reacción. Esas fuerzas internas se neutralizan entre sí porque, si estamos hablando de un cuerpo rígido, tiene la misma intensidad, tiene la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Por lo cual, si nosotros no las tenemos en cuenta, tendríamos lo que se llama las fuerzas efectivas. La fuerza efectiva es la suma de las fuerzas externas, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo exteriormente, todas las acciones, porque generalmente nosotros hablamos del cuerpo rígido, pero establezcamos que el cuerpo rígido puede ser una pieza de un mecanismo, y esa pieza de un mecanismo justamente es una pieza que está asociada a un mecanismo y recibe por parte de este fuerzas. Esas fuerzas son las fuerzas externas. Pero a su vez, el mecanismo tiene en su interior partículas que generan lo que se llama las fuerzas internas. Todo ese conjunto, esta sumatoria de las fuerzas externas más las fuerzas internas, constituye lo que se llama las fuerzas efectivas.
En realidad, las fuerzas internas, para los estudios que nosotros hacemos, no las tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque son fuerzas que tienen la misma intensidad, la misma dirección, pero en sentido contrario. Por lo tanto, su efecto se neutralizan entre ellas y por lo tanto lo único que nos queda como fuerza efectiva, las fuerzas externas. Acá les he puesto acá abajo, como el trabajo total de las fuerzas internas es 0, en la fórmula se considera solamente el trabajo de las fuerzas externas. En realidad serían las fuerzas efectivas que están actuando sobre ese cuerpo rígido. Ese es el concepto que no lo hemos charlado, pero que debemos tener en cuenta. Ahora, el trabajo, ya habíamos visto el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, pero en este caso vamos a considerar un par, un determinado par, que es este que está marcado como F y menos F, y supongamos que queremos realizar un trabajo sobre estos puntos A y B para pasar de la posición AB a la posición A', B segunda. Lo primero que vamos a hacer va a ser una traslación. Vamos a pasar el punto A una posición A' directamente. El punto B va a ir a una posición B', pero como tengo que llevarlo a este punto B a la posición B segunda, vamos a tener una rotación correspondiente con este ángulo θ. Por lo tanto, en este caso, el trabajo de todas las fuerzas externas que están actuando va a ser la sumatoria, o el producto, de F por diferencial de R. Un producto ya vimos que es un componente escalar, que se puede representar en forma absoluta o en forma de valor absoluto como el producto de F por el coseno de alfa por diferencial de S. Hablando de diferencial de S como el desplazamiento que está sufriendo S. Alfa es el ángulo que forma la dirección del movimiento, el trabajo entre la fuerza y la dirección del movimiento. Para calcular el trabajo de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido, es conveniente calcular el trabajo de un par de fuerzas y por lo tanto vamos a tener que el desplazamiento 2 va a ser este producto R por diferencial θ. Yo acá no he puesto todo el desarrollo matemático. En los libros que hemos recomendado está todo el desarrollo matemático, así que acá podemos saltear. Puede ser que algún cálculo no se entienda adecuadamente, pero en los libros está todo el desarrollo matemático. No obstante, acá lo que me interesa más que todo es el concepto, no tanto el tema de la fórmula, ¿sí? Solamente la fórmula final. Entonces, cualquier pequeño desplazamiento del cuerpo rígido que lleve a A y B, podemos dividirlo, como dijimos, en dos partes. Una traslación, una parte A, con lo cual tenemos los mismos desplazamientos, diferencial de R1, y en la otra, B se mueve de B' hacia B segunda. Entonces vamos a tener que el trabajo, ese trabajo, estamos trabajando con pequeños desplazamientos, va a ser el producto de la fuerza por ese desplazamiento, ese pequeño desplazamiento que es R diferencial θ, el diferencial este pequeño desplazamiento, y reemplazando diferencial de S2, ¿sí? Vamos a tener que diferencial de S2 es R por diferencial θ. Por lo cual F por R es un momento. Entonces, en este caso, para el trabajo de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, el trabajo que está actuando, en este caso, el pequeño desplazamiento, el pequeño trabajo que realiza este movimiento, pasar de AB a A' B segunda, va a estar dado por esta fórmula. El momento por diferencial de θ.
como yo tengo en un cuerpo rígido una cantidad considerable de partículas, voy a hacer la sumatoria, voy a considerar la sumatoria de todas las fuerzas y por lo tanto el trabajo va a estar representado por esta expresión, m por diferencial de tita. Diferencia, o sea, nosotros habíamos visto que para la partícula consideramos este trabajo, la sumatoria de F por diferencial de R, y ahora estamos considerando para en este caso que el trabajo va a estar dado por M diferencial de tita. Esa es la diferencia como trabajando sobre el cuerpo rígido. La energía cinética también va a tener algunos cambios para el cuerpo rígido. Por ejemplo, nosotros acá vamos a tener esta partícula que está referenciada a través de este vector posición respecto a este sistema de ejes cartesianos, X' e Y', y a su vez, este eje cartesiano X' e Y', está pasando, generalmente siempre es conveniente hacerlo así, se lo hace pasar por el centro de masa del sistema, G constituiría el centro de masa de ese cuerpo, ¿sí? Y todo el cuerpo rígido lo tengo que referenciar respecto a un sistema de ejes newtoniano que le llamamos. Un sistema de ejes X e Y, perdón, me volví, un sistema de ejes X e Y. Entonces voy a tener una velocidad B', que va a ser la velocidad que tiene el centro de masa, que se va a complementar, ¿sí?, con una velocidad, la velocidad relativa B'I, es relativa respecto a este sistema X' e Y'. Por lo cual, la energía cinética, para este caso, para el cuerpo rígido, va a ser la sumatoria de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí?, donde este primer término representa la energía cinética del centro de masa, y tenemos un segundo término que es 1/2 de la sumatoria de las velocidades relativas de la partícula respecto a este sistema de referencia. En este caso se hace la sumatoria porque estamos trabajando con varias partículas que forman parte del cuerpo rígido. Entonces consideramos la sumatoria. Trabajando un poquito con esta fórmula, velocidad es omega por R, como está al cuadrado me queda R cuadrado, omega cuadrado, y lo pongo de esta manera entre paréntesis a estos términos, porque esto que tengo acá, que tampoco lo hemos salteado en este año ha sido un año atípico y por lo tanto algunos conceptos los estamos insertando, pero en su momento se veía, los analizamos, así. Sí, en este caso directamente, este producto que está acá dentro del paréntesis es el momento de inercia del cuerpo. Y por lo tanto, la energía cinética total para el cuerpo rígido es la sumatoria de la energía cinética correspondiente al centro de masa. Fíjense que en este caso esto es de Bill-Johnston, pero que Hibbeler creo que utiliza la misma nomenclatura para analizar el movimiento del centro de masa, le coloca una lineecita arriba de la velocidad. Eso me está indicando que se está refiriendo al a la velocidad de ese centro de masa, y esta sería la energía cinética que tenemos respecto al centro de masa, y más 1/2, esto es el momento de inercia de ese cuerpo rígido, ¿sí? Por eso también tiene la lineecita, porque se está refiriendo al momento de inercia relativo a este centro de masa, por omega al cuadrado. Cuando tenemos solamente traslación, indudablemente que este omega no existe, no hay rotación, omega es igual a 0,
y por lo tanto nos va a quedar solamente la energía cinética que conocemos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cuando tenemos solamente rotación, y hablando de rotación centroidal, o sea, la rotación centroidal es la rotación que está referida al centro de masa, que por lo general siempre es conveniente referirla al centro de masa, aunque en algunas situaciones no se puede por X motivo, ¿sí? Porque el eje sobre el cual está trabajando ese cuerpo rígido no forma parte de ese centro de masa. Entonces, en este caso estamos hablando de rotación centroidal, porque nos estamos refiriendo a este centro de masa, y por lo tanto, si tenemos solamente rotación, este término se va a hacer cero y me va a quedar solamente este término. Por eso dice que la energía cinética de un cuerpo puede descomponerse en dos partes. La energía cinética asociada con el movimiento del centro de masa, o sea, este término, y la energía cinética asociada con la rotación del cuerpo alrededor de G, que sería este término. Como ustedes verán, el concepto básicamente es el mismo, lo que pasa es que ahora tenemos que tener en cuenta que no solamente tenemos el centro de masa, sino que tenemos partículas que forman parte de ese cuerpo rígido y por lo tanto respecto a ese centro de masa, esas partículas van a estar rotando, ¿sí? Por lo tanto aparece este otro término. Esa es la Profe, diferencia fundamental respecto a lo que habíamos visto en la clase pasada cuando analizamos trabajo y energía para el caso de las partículas. En este caso, como dije, como fuerza efectiva, estamos trabajando solamente con las fuerzas externas. Las fuerzas internas, directamente, como su efecto se neutraliza, no las tenemos en cuenta. Esa sería la cuestión. el omega ahí, profe, ¿no tendrá que ir con una rayita? ¿Cuál? El omega de la ecuación amarilla. No, porque le ha puesto, la rayita se le ha puesto al momento de inercia que forma parte del cuerpo rígido, ¿sí? Se le ha puesto. En cambio, la velocidad no, porque va a ser la velocidad de rotación de cualquier partícula respecto de ese cuerpo rígido, ¿sí? Bien, bien. Por eso le pone la rayita al centro al momento de inercia. Como dije recién, siempre es conveniente tomar como eje de referencia, ¿sí?, al eje de simetría, que por lo general pasa por el centro de masa. Pero en algunas situaciones no se puede porque el mecanismo tiene un eje de rotación distinto. Y eso es el caso de lo que se llama la rotación no centroidal. En este caso, ¿sí?, supongamos que este fuera el punto que estamos analizando. Fíjense que la fórmula solamente cambia porque el momento de inercia no está referido, por eso fíjense la diferencia fundamental. Acá está referido al centro de masa y por eso la lineecita por encima del momento de inercia. En este caso es la misma expresión, pero solamente que está referida a este punto O que no corresponde al centro de masa. El centro de masa acá no está indicado, pero sería otro punto no perteneciente a O. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, y en este caso, ¿cómo calculamos ese momento de inercia? Y bueno, en este caso, vamos a tener que aplicar, y ustedes ya lo han visto en estabilidad o lo están viendo, el teorema de Steiner. Cuando nosotros estamos referenciándonos a un eje que está desplazado a una determinada distancia, el momento de inercia tengo que calcularlo. Este momento de inercia lo tengo que calcular respecto a utilizando el teorema de Steiner, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia fundamental. Cuando hablo de rotación centroidal, tengo esta expresión y el momento de inercia que corresponde es el momento de inercia que corresponde a esta figura. Si fuera un rectángulo sería B por H al cubo sobre 12, si fuera un círculo sería pi por diámetro a la cuarta sobre 64, ¿sí? Los momentos de inercia que ustedes conocen. Como no es centroidal, sino que está referido a este punto O, que es un punto cualquiera, ¿sí?
Entonces, la presión es la misma, nada más que este momento de inercia hay que calcularlo a través de Steiner. El momento de inercia sería igual al momento de inercia centrífuga que pasa por el centro de gravedad más la masa al cuadrado por la distancia correspondiente. ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental y ese es el caso de rotación no centroidal. Estas diferencias, por lo general, nosotros las preguntamos y fíjense que el concepto es sencillo, si es que no hay que complicarse demasiado, ¿sí? Solamente hay que tener en cuenta eso, que el momento de inercia acá está referido al centro de masa del cuerpo y sería el momento de este caso, en la forma que tiene este cuerpo cualquiera, pero por lo general trabajamos con figuras regulares, entonces el momento de inercia de esa figura regular. Cuando hablamos de rotación no centroidal, el momento de inercia hay que determinarlo seguramente a través de Steiner. Bueno, profe, hacia abajo es lo mismo que cuando se tiene varios cuerpos rígidos, el principio del trabajo de energía puede aplicarse a cada cuerpo. Entonces, T representa la suma de las energías cinéticas de los cuerpos rígidos que forman el sistema. Acá faltaría quizás la sumatoria de los T sub 1 y la sumatoria de los T sub 2. Y ya sabemos que el T sub 1 2 representa el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre los distintos cuerpos. Bueno, también en este caso, para el cuerpo rígido se cumple el principio de conservación de la energía, ¿sí? Siempre que estemos hablando de fuerzas conservativas, siempre que estemos, ojo con ese concepto, cuando se mueve con la acción de fuerzas conservativas. Entonces se cumple que la suma de la energía cinética y potencial inicial es igual a la sumatoria de la energía cinética final. Esto, y bueno, y acá en este caso también, siempre nosotros como parámetro para medir o para seleccionar nuestra máquina motriz, no utilizamos el trabajo, sino que utilizamos la potencia. Entonces, lo que tenemos que calcular a través de ese trabajo es la potencia correspondiente y afectará lógicamente el rendimiento de la máquina. En este caso, podemos aplicar esta expresión, pero para el caso del cuerpo rígido que gira con velocidad angular y está sometido a la acción de un momento, podemos plantear esta ecuación, M por W. Lo importante de todo esto, y es, por ejemplo, el ejercicio que está puesto, es calcular la potencia, es decir, que es un parámetro que nosotros necesitamos determinar a partir del trabajo. El trabajo no es el objetivo final, sino que lo que necesitamos es determinar la potencia para poder elegir la máquina motriz que me va a impulsar nuestra aplicación. Bueno, también se cumple el principio del impulso y la cantidad de movimiento, que es lo que planteamos la clase pasada, nada más que en este caso lo analizamos para el conjunto de partículas, por eso vamos a hablar de un sistema, de la cantidad de movimiento inicial. En este caso, nuestro cuerpo rígido está sometido a distintas fuerzas efectivas, son todas fuerzas internas que van a constituir lo que es el impulso correspondiente, y la sumatoria de estos dos términos me va a dar la cantidad de movimiento final. Hablamos de sistema porque tenemos una serie de partículas que forman parte de ese cuerpo rígido. Bueno, estas expresiones, esta es la cantidad de movimiento lineal. La única diferencia respecto a lo que habíamos visto para la partícula es que analizamos las masas de las distintas partículas que constituyen el cuerpo rígido, por lo tanto tenemos que tener en cuenta la sumatoria. Esta es la cantidad de movimiento angular. También tenemos que analizar las sumatorias y en definitiva, fíjense que la cantidad de movimiento lineal me queda como el producto de M por B. Este B tiene la linecita arriba porque está referido al centro de masa. Si en el caso de rotación centroidal, ¿sí? Y están planteadas las ecuaciones y esta es la energía, la cantidad de movimiento angular, que es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. También siempre referida, siempre es conveniente referirla al centro de masa. ¿Por qué? Porque nosotros los momentos de inercia ya los tenemos determinados y fundamentalmente cuando hablamos de figuras regulares y no tenemos que calcular.
Así que en la medida de las posibilidades, siempre hay que llevarlo a ese centro de masa. Bueno, este sistema se puede representar de esta manera, considerando sobre el centro de masa la cantidad de movimiento lineal como el producto de M por B y la cantidad de movimiento angular como el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Por lo cual, el sistema que estaba representado acá se podría sustituir por un sistema que es este, en donde consideramos acá el estado inicial, el estado final y el impulso que recibe por parte de las fuerzas efectivas que están actuando sobre el cuerpo rígido. El concepto es lo mismo, hay que tener en cuenta nada más el concepto de considerarlo sobre el centro de masa, no ha cambiado. Bueno, y nosotros habíamos visto en la clase pasada lo que era el impacto central directo o lo que era el impacto central oblicuo. El impacto central, para refrescarles un poco el concepto, era aquel en el cual los centros de masa de los dos móviles que chocaban se encontraban sobre la línea de impacto. Si la velocidad estaba sobre esa línea, hablábamos de un impacto central directo. Si la velocidad no estaba sobre esa línea, hablábamos de un impacto central oblicuo. Pero no siempre el impacto actúa sobre el centro de masa, o sea que la línea de impacto no pasa sobre el centro de masa y en ese caso se considera lo que se llama el impacto excéntrico, ¿sí? Con las consideraciones parecidas a lo que venimos viendo para el impacto central directo. También hablamos, fíjense, que hablamos de una velocidad A y una velocidad B, que son las velocidades antes del impacto. Cuando se produce el impacto, hablamos del periodo de deformación, ¿sí? Los móviles salen con velocidades UA y UB, y finalmente, después del impacto, son las velocidades que se producen al final o durante el periodo de restitución. Ese era, hablábamos de periodo inicial, antes del impacto, hablábamos de un periodo de deformación en el momento en que se producía el impacto de los dos móviles, y después hablábamos del periodo de restitución, cuando los móviles salían con distintas velocidades, y lógicamente se restituía de la forma que tenía, siempre que estábamos dentro del campo elástico, ¿sí? Bueno, hablábamos de un coeficiente de restitución, como la relación entre el periodo, la fuerza de restitución sobre la fuerza de deformación, y la fórmula final, en este caso, vamos a trabajar, va a ser exactamente la misma, ¿sí? La diferencia o las velocidades relativas después del impacto va a ser igual a las velocidades relativas antes del impacto multiplicadas por el coeficiente de restitución. ¿Se acuerda que este coeficiente de restitución oscilaba entre 0 y 1? 0 para plástico, 1 para elástico, pero que nuestros materiales no estaban en esos extremos, por lo tanto teníamos que tomar valores intermedios, ¿sí? Por lo general, un caso de 1 a 0 estaba entre 0,5, 0,6, ese valor del coeficiente de restitución. Bueno, el sistema, considerando los diagramas de cantidad de movimiento e impulso, tendríamos acá la línea de impacto, esto que está indicado con NN, el centro de masa, actuando sobre el centro de masa, tendría, como las velocidades son oblicuas, tendríamos que descomponer esa velocidad en una velocidad o una cantidad de movimiento que coincide con la línea de impacto y una cantidad de movimiento que está transversal a la línea de impacto. Como están aplicadas sobre el centro de masa, por eso tiene la lineecita arriba. Y también tenemos un movimiento de rotación, la cantidad de movimiento angular, que es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. Este sería el impulso que recibe este móvil A,
respecto al B, o sea, el B le transmite a este móvil A esta fuerza o este impulso, que fíjense que la presión es P por diferencial de T, pero tengo que considerar que está a una distancia R respecto al centro de masa, que va a quedar reflejada en esta expresión, ¿sí? Ojo con eso, porque acá estamos considerando las cantidades de movimientos lineales y acá estamos considerando las cantidades de movimientos angulares. Y finalmente, en el estado final, vamos a tener, siempre analizando, en este caso, el cuerpo rígido A, el efecto que recibe por parte del cuerpo rígido B. Después había que hacer exactamente lo mismo con el otro cuerpo, con el otro móvil. Entonces podemos plantear la cantidad de movimiento lineal durante el periodo de formación, la cantidad de movimiento angular durante ese periodo de formación. Durante el periodo de restitución planteamos las dos ecuaciones y por lo tanto, ¿sí? Resolviendo, reemplazando, ¿sí? Se nos quedaría que el coeficiente de restitución es de esta manera, o en función, para la otra ecuación nos quedaría planteado en función de las velocidades angulares, ¿sí? Bueno, después se hacen acá, no está totalmente todo el desarrollo matemático, lo van a encontrar después cuando estudien directamente, ahí analícenlo paso a paso, y reitero, no pongo todo el desarrollo matemático porque nos llevaría tiempo analizarlo, y aparte que lo que me interesa es el concepto físico, no tanto el desarrollo matemático. Bueno, multiplica y divide por R, ¿sí? Y en definitiva le queda la expresión que habíamos planteado, ¿sí? La diferencia de velocidades después del impacto es igual a la diferencia de velocidades antes del impacto multiplicado por el coeficiente de restitución. En este caso estamos trabajando sobre la línea de impacto, por eso tiene el subíndice N. Habría que hacer exactamente el mismo estudio sobre el otro móvil y obtendríamos una expresión similar. Está solamente considerado el efecto que origina el móvil B sobre el móvil A. Como ustedes verán, no ha variado respecto a lo que habíamos visto para la partícula. Reitero nuevamente, todo este desarrollo matemático está en los libros. Mírenlo, porque muchas veces es más fácil acordarse del desarrollo matemático que plantear la fórmula final. Pero básicamente a nosotros lo que nos interesa en los exámenes es que ustedes sepan interpretar de qué se trata el impacto excéntrico, ¿sí? Como la palabra lo dice, es un impacto que se produce fuera de la línea de masa. Y bueno, ¿y cómo nos queda qué es el coeficiente de restitución? ¿Sí? ¿Qué es lo que es el periodo de formación? Esas cuestiones son las que nosotros preguntamos e insistimos. No tanto, no los vamos a considerar mal el examen si no se acuerdan de la fórmula. De la fórmula incluso se las podemos dar. Bien, eso sería respecto al cuerpo rígido. Pero vamos a seguir trabajando sobre el cuerpo rígido, pero en este caso considerando el efecto tridimensional. Porque acá, en este caso, vamos a considerar lo que se llama los ángulos de Euler y un mecanismo muy particular que se utiliza en muchos sistemas, que es el giróscopo. Vamos a tratar de avanzar con eso. Como dice, estudiar el análisis dinámico, cinético de movimientos de cuerpos rígidos en 3 dimensiones y aplicar y analizar cómo varían los parámetros, algunos parámetros. Por supuesto que el concepto, por ejemplo, el de giróscopo, es un concepto que necesita mucho más estudio de lo que nosotros vamos a ver. El giróscopo es un elemento que se utiliza para equilibrar, como de elemento de equilibrio. Se utiliza en barcos, se utiliza en aviones, se utiliza en algunas motos, vienen con giróscopo. Por lo tanto, aquel que tengo el caso de un alumno, puedo comentar el caso de un compañero de ustedes hace varios años, que se embarcó dentro de la marina mercante y le tocó estar en un barco y justamente le encargaron el estudio sobre el giróscopo. Bueno, tuvo que, lógicamente, nosotros le habíamos dado una idea,
vino, me preguntó, ingeniero, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces ahí le pasé más información, le pasé algunos libros que podía leer, y bueno, lógicamente tuvo que profundizar mucho más de lo que nosotros vemos, pero por lo menos para que tengan una idea de qué se trata este elemento. Bueno, esto ya es un repaso de lo que venimos viendo. Un sistema, un cuerpo rígido, su centro de masa, al cual está actuando fuerzas, tenemos distintas acciones o fuerzas efectivas que están actuando, y ese sistema se puede reemplazar por este sistema, en el cual voy a tener una fuerza que va a ser aplicando ley de Newton, la masa por la aceleración, como está aplicada por el centro de masa, por eso la aceleración tiene esa rayita encima, y tenemos una cantidad de movimiento angular o un momento, que hablamos de la sumatoria, porque referimos que nuestro cuerpo rígido tiene una cantidad importante de partículas. Y eso ya habíamos visto en su momento, que la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular, en este caso respecto de masa, es igual a la sumatoria de los momentos correspondientes. Eso se vio la clase anterior o hace 2 clases, ¿sí? Bueno, la cantidad de movimiento angular del cuerpo rígido en 3 dimensiones sigue teniendo la misma expresión, nada más que hablamos de sumatoria porque estamos analizando sobre distintas partículas. Esto no ha cambiado nada respecto de lo que hemos estado viendo. Entonces planteamos esta expresión, fíjense que acá hablamos de esta velocidad, la velocidad relativa, por lo cual esa velocidad yo la puedo reemplazar como omega por R, y voy a verificar esta expresión. Acá tengo un doble producto vectorial, por lo tanto ese doble producto vectorial, aplicando la propiedad del doble producto vectorial para cada uno de los ejes, ¿sí? Acá está hecho solamente para el eje X, está todo el desarrollo matemático correspondiente. Voy a obtener las ecuaciones, en definitiva, estas ecuaciones. Este es sobre el eje X, la cantidad de movimiento angular, sobre el eje X, sobre el eje Y, sobre el eje Z. Este mismo desarrollo está planteado para los 2 ejes restantes en los libros, solamente he puesto el correspondiente al eje X, ¿sí? Ustedes con un tiempito se ponen a analizar, esto va a aplicar las propiedades del doble producto vectorial. Bueno, fíjense que me queda acá estos términos que representan I cuadrado más Z cuadrado por diferencial de M, y este término, que es, esto correspondería a los momentos de inercia, o sea, momento de inercia correspondiente, y esto correspondería al momento centrífugo. Por lo tanto, acá está indicado, este sería el momento de inercia, siempre hablando sobre el eje X, ¿sí? Actuando sobre el centro de masa, el momento de inercia respecto al eje Y, el momento de inercia respecto al eje Z, y los momentos centrífugos o productos de inercia actuando sobre cada uno de los ejes. Por lo tanto, ¿sí? ¿Alguno habló? Bueno, por lo tanto, si yo reemplazo estas equivalencias, me va a quedar este sistema de ecuaciones. Que este sistema de ecuaciones puedo plantear, puedo resolverlo, esto lo saben más ustedes que yo, puedo resolverlo a través de una matriz en donde voy a tener todos estos elementos que componen la matriz. Pero siempre les habrán enseñado en cálculo numérico que hay que tratar de buscar la matriz diagonal. ¿Cómo buscamos la matriz diagonal en este caso? Y bueno, acuérdense, cuando estudiaron estabilidad, como creo que ya lo deben haber visto, también los que están cursando ahora estática, que para los ejes principales, nosotros teníamos ejes para cada posición y teníamos unos ejes principales en los cuales los productos de inercia o momentos centrífugos eran nulos. Por lo tanto, si considero los ejes principales en el cuerpo rígido, esa matriz se transforma en lo que se llama una matriz diagonal. Y me va a quedar mucho más fácil de resolver,
y por lo tanto las ecuaciones correspondientes para calcular la cantidad de movimiento angular en cada uno de los ejes se va a cortar muchísimo. En vez de tener todo esto, voy a tener directamente estas ecuaciones, ¿sí? Lógicamente, a veces se puede trabajar sobre los ejes principales, ¿sí? Todo esto son sistemas sobre los que nosotros son simplificaciones que se hacen, y en algunos casos se pueden hacer, en otros casos no, ¿sí? Hay que analizar la aplicación en particular. Cuando no se puede hacer, directamente vamos a tener que plantear esta ecuación para calcular la cantidad de movimiento, pero si yo puedo trasladar todo y considerar los ejes principales de inercia, me ahorro bastante, porque solamente la ecuación para calcular la cantidad de movimiento me quedan estas expresiones, ¿sí? Mucho más cortas. Y directamente el sistema me queda una matriz diagonal en la cual yo la puedo resolver rápidamente sin ningún problema. Ese sería el concepto básico para determinar. En definitiva, fíjense que no estamos planteando nada distinto, solamente que ahora estamos considerando el estudio sobre cada uno de los ejes. El X, el Y y el Z, ¿sí? Y por lo tanto, cuando estoy trabajando sobre un sistema de 3 dimensiones respecto a un punto O, no respecto al centro de masa, que por lo general dije que es importante referirlo al centro de masa, pero no siempre se puede, en ese caso voy a tener que considerar la cantidad de movimiento angular respecto a este punto O, y voy a tener que tener en cuenta que existe un vector posición, que va a ser, o sea que la cantidad de movimiento va a ser la cantidad de movimiento del centro angular del centro de masa, más este producto, que va a ser la cantidad de movimiento lineal, multiplicado por el vector posición correspondiente. Este es el caso más simple, es plantearlo acá. No siempre se puede, por lo tanto, está planteado para el caso de que tenga que tomar un punto O, que puede estar en el sistema, en el cuerpo rígido o no, y entonces voy a tener que considerar este otro término. Y acá aparecen las ecuaciones de Euler. ¿Por qué? Porque nosotros un cuerpo rígido de 3 dimensiones lo definimos su posición o parametrar, le damos parámetros, para no me sale la palabra, le damos parámetros a través de los ángulos de Euler, ¿sí? Bueno, entonces las ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler ¿Qué temperaturas? 29, perdón. Acá. Hola. Hola, hola. ¿Me preguntaron o están, si están hablando, cierren el micrófono, por favor? Bueno, vamos entonces. Las ecuaciones tridimensionales de movimiento para un cuerpo rígido son las ecuaciones de Euler. Acá está todo el desarrollo matemático, ¿sí? Fíjense que partimos de la ecuación que nosotros habíamos visto, que la sumatoria de los momentos respecto a este punto era igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular, o lo que es lo mismo decir, la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Esa era la fórmula que nosotros habíamos visto. También habíamos visto que esta cantidad de movimiento angular era la sumatoria de los productos de la cantidad de movimiento lineal, m por b, multiplicado por r, correspondiente. Lo planteaba en función de las componentes rectangulares, y esta era la fórmula que acabamos de ver, en donde teníamos momento de inercia, momento centrífugo, ¿sí? Fíjense que los momentos de inercia no tienen la lineecita arriba, porque no están planteados respecto al centro de masa, sino que están planteados respecto a un punto O sobre el cual pasa el sistema. Bueno, acá hace todo el desarrollo, este era el momento de inercia, estos son los momentos centrífugos, y entonces planteamos, ¿sí? Hablamos de un vector velocidad angular del sistema, por lo tanto vamos a plantear que esa cantidad de movimiento angular en coordenadas rectangulares, derivamos esta expresión, me queda todo esto, después lo miran con tranquilidad, pero es esta expresión planteada en coordenadas rectangulares,
la derivamos, me queda todo esto, aplico las propiedades de las derivadas, ¿sí? Y voy a ver que los versores correspondientes es el producto vectorial del vector rotación multiplicado por el versor. Y en definitiva, esta expresión que yo planteé acá, o sea, he planteado esta expresión, voy a obtener esto, ¿sí? Acá me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada más el primero por la derivada del segundo, y en definitiva, yo sabía que la sumatoria de los momentos era la derivada, ¿sí?, de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Por lo cual, si reemplazo todo lo que hice anteriormente, voy a obtener esta expresión. Sustituyendo las componentes de h sub 0, obtenemos la ecuación de momento angular. Y en definitiva, voy a plantear este sistema, ¿sí? Después reemplazo estas derivadas de las cantidades de movimiento, las reemplazo por estas expresiones, por todas estas expresiones que tengo acá, derivo convenientemente y en definitiva obtengo todo esto. Como ustedes verán, el tema es matemática, ¿sí? Lo planteamos a nosotros, esto que se acuerden de esto nos es relativo, ¿sí? Fundamentalmente, quizás a algunos les resulte más fácil analizar todos los pasajes y analizar las derivadas, todo. Eso queda a criterio de ustedes. Básicamente lo que nosotros necesitamos determinar es esta cantidad de movimiento y decir que están en función de momentos de inercia, de los momentos centrífugos, ¿sí?, de los productos de inercia. Eso es fundamental, no hace falta que se aprendan estas ecuaciones. No tiene sentido, ¿sí? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, para calcular la aceleración angular. Y este sistema de ecuaciones, este sistema que yo tengo acá, puedo plantearlo a través de una matriz, a través de estas matrices, y resolverlo. Eso ustedes con cálculo numérico, todos han cursado cálculo numérico, lo plantean por cualquiera de los métodos que ustedes han visto. Eso se los dejo a criterio de ustedes, ¿sí? La materia no es cálculo numérico, sí tiene un modelo matemático, que ese modelo matemático hay que tenerlo en cuenta porque me está diciendo algo, pero básicamente la resolución de ese modelo matemático se la dejo a ustedes total libertad para poder resolver. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, porque yo necesito definir la posición que tiene un cuerpo rígido a través de los ángulos de Euler. Y los ángulos de Euler quedan definidos por la cantidad de movimiento angular, quedan definidos por la cantidad de movimiento lineal. Básicamente ese es el concepto y ese es el principio básico de lo que hemos estado viendo. Es esto lo que estamos viendo. En este caso está planteado sobre el centro de masa, ¿sí? Por lo tanto aparece la cantidad de movimiento angular planteada sobre el centro de masa. Esto ya lo hemos visto para el caso del cuerpo rígido. En este caso hablamos de un movimiento tridimensional y bueno, lógicamente esta cantidad de movimiento la vamos a tener que plantear con la fórmula esa que habíamos visto, donde aparecían los momentos de inercia, donde aparecían los momentos centrífugos, tratar de buscar la matriz diagonal o tratar de trabajar con los ejes principales de inercia para obtener la matriz diagonal y por lo tanto que me quede que los productos de inercia sean cero y que me quede una matriz diagonal. Ese sería el trabajito para calcular cada uno de estos términos. Bueno, la energía cinética del cuerpo en 3 dimensiones, básicamente es lo mismo, ¿sí? Fíjense que no analizo esto, ¿sí? Sino que paso a las fórmulas finales. Fíjense que me queda la energía cinética del centro de masa, que ya la habíamos visto y tiene la velocidad con la rayita arriba, y la energía cinética sobre cada uno de los ejes,
que era la energía cinética de rotación, ¿sí? El momento de inercia por la omega al cuadrado. Cuando hablábamos de un cuerpo rígido, ¿sí? En plano, hablábamos de un solo término. En este caso, estamos hablando de un cuerpo rígido en 3 dimensiones, por lo tanto, la energía cinética va a tener que contemplar los 3 términos correspondientes. Esa va a ser la diferencia respecto de lo que veníamos planteando para el cuerpo rígido plano. Y acá empezamos con los ángulos de Euler. Y justamente dentro de este concepto de ángulos de Euler o de cuerpo rígido tridimensional, el giróscopo es un elemento representativo. Y también es un elemento que plantea o que utiliza estos conceptos. Y para eso, por eso dice que el mejor sistema conocido para describir la orientación de un cuerpo rígido es el de los ángulos de Euler. Entonces, voy a avanzar un poquitito, vamos a tomar el cuerpo rígido, un cuerpo rígido tridimensional, en el cual voy a considerar 2 sistemas de ejes cartesianos. Un sistema de ejes cartesianos que voy a marcar con letras mayúsculas, X, Y y Z, y un sistema cartesiano que voy a marcar con letras minúsculas, que los dos están montados uno encima del otro. O sea que voy a tener una posición de referencia. Uno va a ser el fijo, sobre el cual, y el otro va a ser el móvil. Entonces, el móvil va a estar referenciado siempre al sistema fijo. Partimos de este cuerpo rígido, ¿sí? Que tiene la forma de una pelota de rugby, ¿sí? Porque es un caso más representativo y es el caso que aparece planteado en la mayoría de la bibliografía que nosotros planteamos. ¿Sí? Si ustedes lo lean, va a aparecer este caso. Entonces, esta es la posición de referencia. Los 2 sistemas están montados uno sobre el otro. Entonces, para indicar o establecer la posición de este cuerpo rígido, lo primero que hablamos del ángulo de precesión. El ángulo de precesión sería, respecto a este eje Z, ¿sí? Giro el eje X, el eje X móvil, que sería el eje X minúscula, lo giro respecto a este eje Z. Este ángulo que le he llamado ángulo psi. Estoy respetando la simbología de los ángulos de la mayoría de los textos, del Kibbeler, del Bill-Johnston, ¿sí? De esos textos, de todos los textos, estoy respetando esa simbología. Ese ángulo sí es el ángulo de precesión. Luego, respecto a ese eje X', giro este cuerpo rígido. O sea, tomando como referencia este X', hago girar a este cuerpo rígido este ángulo θ. Rotación θ respecto al eje X'. Ese ángulo θ se llama ángulo de nutación. Y finalmente, el tercer ángulo que me define la posición del cuerpo rígido, ahora es rotar este cuerpo, ¿sí? Respecto a este eje Z, rotar este ángulo φ, que se llama ángulo de giro. Fíjense que pasa de esta generatriz a esta generatriz rota. Entonces repasemos. ¿Cuáles son los ángulos del cuerpo rígido? Primero, movemos el eje X, el minúscula, que es el móvil, respecto a este eje Z, un ángulo psi, ángulo de precesión. Luego, respecto a este eje X', giro un ángulo θ, ángulo de nutación. Y en definitiva, respecto a este cuerpo rígido, lo hago girar un determinado ángulo φ, que es el ángulo de giro. Eso sería. Ahí tienen un primer momento, ahora vamos a tratar de ver si podemos... No, ahí tenemos, fíjense, en 2 sistemas, uno en rojo, uno en azul, parten los 2 montados uno sobre el otro, y ahí se indica el ángulo de precesión, el ángulo de nutación y el ángulo de giro.
Hay precesión, hay nutación y hay giro, ¿sí? Va un poco rápido, la imagen no tiene para pararla, por lo tanto no le puedo, pero más si nos ponemos y nos la miramos, vemos los tres ángulos cómo se están definiendo. Acá también, acá está más lento, ¿sí? Nada más que acá no están indicados los ángulos correspondientes, pero bueno, sería exactamente ese el movimiento. Ahí tendríamos el giro, ahí tenemos el ángulo de precesión, el ángulo de nutación y el ángulo de giro. Se ve mejor en la otra. Bueno, y ahora entraríamos con los diagramas vectoriales correspondientes, ¿sí? Porque este análisis, lógicamente, hay que analizarlo desde el punto de vista vectorial. Nosotros para primero el ángulo de precesión, decíamos que girábamos el eje X a una posición X'. Por lo tanto, vamos a tener una velocidad de precesión, ¿sí? Que va a ser un vector perpendicular al plano en el cual estaremos considerando ese ángulo. Esto me está indicando la velocidad de precesión. Fíjense que psi con el puntito arriba me está indicando que la derivada primera de ese ángulo respecto al tiempo. ¿Sí? Para el ángulo de nutación, que era mover respecto a este eje X un ángulo θ, vamos a tener un vector perpendicular a ese plano, que va a ser este vector, y que me va a estar dando la velocidad correspondiente, o la derivada de la razón de cambio primera, respecto al tiempo de ese ángulo de nutación, ¿sí? Y para el eje de giro, para el giro, también voy a tener un vector φ', φ puntito, que va a ser la razón de cambio de ese ángulo respecto al tiempo. Siempre en un plano perpendicular al plano en donde se produce el giro correspondiente, ¿sí? Esto también es importante, y bueno, y esto estaría en función de estas cuestiones, ¿sí? Primero definimos los tres ángulos, y después definimos las velocidades correspondientes. Todo ese análisis, todo esto, se expresa a través de ecuaciones. Bueno, lo que ha hecho acá es dividir, fíjense que lo que hacemos es descomponer esta velocidad de precesión, ¿sí? En las componentes respecto al eje Y y al eje Z. Bueno, ese ya es un trabajito que es lo que determina a través de estas ecuaciones correspondientes, deriva respecto al tiempo, las velocidades correspondientes, y a causa de la simetría rotacional del cuerpo, los productos de inercia son ceros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando generalmente con los ejes principales, y los momentos de inercia según el eje X y según el eje Y son iguales. Entonces me queda una matriz diagonal, en el cual yo puedo resolverla. Las ecuaciones de momento angular me quedan en función de todo este análisis matemático, me quedan en función, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que habíamos estudiado anteriormente, me quedan estas expresiones. Esas ecuaciones suelen resolverse por integración numérica. Acá se sugiere alguno de los métodos que ustedes vieron en cálculo numérico. No obstante, lo dejo a criterio de ustedes, que la pueden resolver para cualquier tipo. Nosotros, el modelo matemático, lo explicamos, ¿sí? Pero lógicamente no es lo más trascendente para nosotros. Para nosotros es mucho más trascendente que ustedes nos definan cuáles son los ángulos de Euler, ¿sí? Nos digan para qué sirven los ángulos de Euler, nos digan que existe una cantidad de movimiento angular, que la puedo determinar de tal manera. Estas ecuaciones no hace falta que se las aprendan, ni tampoco que las... ¿sí? Directamente el concepto mecánico, el concepto dinámico, fundamentalmente eso es lo que nosotros evaluamos. Profe, ¿Sí? ¿por qué son iguales los momentos en X y en Y? Por la forma, en este caso es una simplificación por la forma que tiene el cuerpo que hemos tomado. Esfera. Claro, exactamente, Okay. exactamente. Sí, porque dependiendo del cuerpo uno trata siempre de hacer simplificaciones y buscar la forma que tiene el cuerpo, entonces por eso toma que los momentos son iguales. Bueno, acá está esto, ustedes los que van a los gimnasios, ustedes no sé si ya están empezados a ir.
Bueno, acá el momento de inercia es grande con las masas expandidas, ese es el concepto. Para un determinado momento angular, la velocidad angular es baja. Si tiramos de las masas hacia el centro, el momento de inercia disminuye considerablemente. La conservación del momento angular dictamina que debe aumentar la velocidad angular. O sea, en función de esto, ¿sí? Si van al gimnasio, practíquenlo, ¿sí? Si están rotando y abren los brazos, van a ver que van a tener una disminución de velocidad o van a tener un aumento de la velocidad angular. Si les pregunta el profesor, bueno, estoy practicando lo que me dijeron en mecánica aplicada. ¿Qué pasa? Entonces, acá podemos determinar un poco los conceptos que analizamos. Bien, movimiento de un giróscopo. Esto lo vamos a dejar para la clase que viene. No sé si el ingeniero García ya está en línea, ¿sí? Para que pueda explicarles la parte práctica. Sí, acá estamos. ¿Estás, Enrique? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Lo vamos a plantear así, tampoco les lleno por el momento. Sí, lo que hemos estado viendo, quédense con los ángulos de Euler, que me definen la posición del cuerpo rígido en 3 dimensiones. Para la clase que viene vamos a analizar el giróscopo, que es un elemento característico y representativo de este análisis de cuerpo rígido en 3 dimensiones. Este es el elemento del giróscopo. Funciona de esta manera, fíjense que tiene esta masa, ¿sí? Acá tiene sobre este eje que se mantiene siempre en su posición y cualquiera sea la posición, mantiene el equilibrio. Hay un videito, después lo podríamos pasar para que también, si quieren vayan mirándolo, analizándolo, pero vamos a dejar por acá, así no las lleno de tantas cosas y de tanta información y la asimilan un poco lo que han visto. Bueno, Enrique, a ver, espérate que deje de compartir. Vamos. Dejo de compartir y, bueno, ahora estás, a ver, ahí te nombro coanfitrión. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Es un poco rápido, sé que es un poco rápido, ¿sí? Pero para que más o menos tratar de que conozcan lo que más podamos de todas estas cuestiones que son en definitiva las que después les preguntamos y sobre las que les cuesta un poco. Sí, indudablemente que las dudas van a ir apareciendo en la medida que ustedes vayan asimilando estas cosas. Así que discúlpame si vamos un poco rápido, pero el tiempo que tenemos es escaso y bueno, hay que aprovechar. Enrique, no te robo más. Dale. Lo mismo pasa con la ejercitación. O sea, tratamos de dar lo más que podamos en la clase y por favor, repasen, mírenlo y aparezcan, cuando no entiendan algo, aparezcan en la consulta. O sea, ahora más que nunca, el tiempo de consulta se ha vuelto importante porque, o sea, la clase es muy rápido y bueno, es importante que ustedes le peguen una mirada y se fijen en lo que no entienden y se aparezcan en la consulta y bueno, y ahí lo vemos sin límite de tiempo, lo vemos más tranquilo. Ahora lo que vamos a ver es la ejercitación. Voy a empezar por lo que sería impulso y cantidad de movimiento. Carlos, ¿te parece bien? Sí, empezar con impulso y cantidad de movimiento y después el de 3 dimensiones me parece que lo vamos a tener que dejar porque, bueno, la teoría no la hemos empezado a ver algo, pero bueno, como a vos te parezca. Hemos empezado a ver algo, llegamos hasta los ángulos de Euler y el giróscopo lo dejamos ahí. Bueno, lo que está ahora para dar, vos ya diste la teoría, la diste. Sí, impulso y cantidad de movimiento ya lo hemos visto. Lo hemos visto en la clase pasada y hemos repasado ahora con cuerpo rígido también. Bueno, vamos viendo. Entonces, en general, como siempre, empezamos por decir, vamos a ver los enunciados y los conceptos. Impulso y cantidad de movimiento. Entonces, impulso era la sumatoria de los productos de las fuerzas por el tiempo en el que actuaban. Impulso. Entonces hay 3 conceptos. En todo esto que vamos a ver, en todos los ejercicios que vamos a ver, hay 3 cosas que hay que acordarse y nada más. Impulso, fuerza por tiempo. Cantidad de movimiento, masa por velocidad. El impulso me cambia la cantidad de movimiento. O sea, si yo tengo
una cantidad de movimiento inicial y meto una fuerza en un instante, va a cambiar la cantidad de movimiento final. Pregunta, ¿y choque? ¿Qué diferencia hay entre cantidad de movimiento y choque? En el choque se conservaba la cantidad de movimientos. En todos los casos se conserva la cantidad de movimiento. Lo que pasa es que no hay impulso. En el choque, lo que pasa es que hay una interacción entre los dos cuerpos, pero no hay impulso. No hay una fuerza externa. La fuerza surge de la interacción entre los cuerpos. ¿Ve? Bueno, entonces, tres conceptos. Impulso, fuerza por diferenciar el tiempo. O sea, algo que meto de afuera, una fuerza externa. Cantidad de movimiento, masa por velocidad. Choque, sigue siendo masa por... pero es lo que pasa entre dos cuerpos que interactúan entre sí. No hay una tercera fuerza. Ya está. Tenemos todo el práctico resuelto. Empecemos a ver los ejercicios. Y ya van a ver que con esos tres conceptos sobran para todo este práctico. Entonces empecemos. Leamos, como siempre, vamos con uno de lo difícil a lo fácil. De lo fácil a lo difícil, perdón. Entonces, el cilindro, este ejercicio que ustedes ven acá, ya si ustedes hacen un poco de memoria, lo hemos resuelto por trabajo y energía, lo hemos resuelto por segunda ley de Newton, lo hemos por todos lados. Cuando a ustedes se les presente un problema de esto o de los que se les presente en la vida profesional, ¿cómo lo tienen que resolver? Más de una forma. Sí, con todos los que puedan usar, porque desgraciadamente o gracias a Dios, la profesión de nosotros involucra muchísima plata y muchísimas vidas. O sea, siempre detrás de esto hay seguridad de la gente y plata. Entonces, no da como para que uno lo haga con un solo método. Hay que usar todo lo que nos acordemos, todo lo que encontremos en los libros. Y sí, como suele ocurrir, cuando lo hacemos por 2 o 3 métodos, uno de los resultados no da igual a los otros, algo pasa. Algo está mal. Entonces, revisar. Los 3 tienen que dar iguales, si no, algo está mal. Eso que les quede ya en el ADN, ¿cierto? Esto no se puede resolver por un solo método. Hay que resolverlo por todos los métodos posibles. Y si alguno me da diferente, revisar todo. Bien, y si yo no lo sé, pregunto, pero no largo el resultado hasta que no estoy seguro de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque o alguien pierde mucha plata o alguien se accidenta por ahí. Bien, en los dos casos es tremendo. Vamos entonces. Entonces fíjense, leamos el enunciado. El cilindro A se le imparte una velocidad inicial de 2 metros por segundo. Calcular la velocidad de cada cilindro cuando el tiempo t es igual de 3 segundos. No tener en cuenta la masa de las poleas. Bueno, acá habla algo de aceleración o cambio de velocidad. No. ¿Cambio de velocidad? No. ¿Qué aceleración está interviniendo acá? La única. La gravedad nomás. Nada más. Nadie dijo que era un movimiento acelerado, ni uniformemente acelerado, ni nada. Pero acá, este cuerpo A está influido por una aceleración, la aceleración de la gravedad. Entonces ya sabemos la aceleración. Entonces ya sabemos la aceleración. Y sabemos otra cosa que siempre aparece en estos prácticos, ¿cierto? Que es que esto está de 2 cuerdas. Entonces, cuando tiene 2 cuerdas, el peso está dividido en los 2 ramales. ¿Cuánto tira cada ramal? La mitad cada lado. La mitad cada uno. Se distribuye uniformemente la mitad cada uno. Bien, ya está el problema resuelto. Entonces, yo sé, esto lo planteo porque por algún lado tengo que empezar. Entonces yo digo que 2 veces el desplazamiento de A más 2 veces el desplazamiento de B es un desplazamiento, L. ¿Y dónde está L? No sé, yo lo estoy planteando así. 2 veces. Bueno, entonces, quiere decir que el desplazamiento de A y el desplazamiento de B es L sobre 2. ¿Está bien? Sí. No sé cuánto es L. Ahora lo que va a pasar
es que si yo derivo, me va a quedar que la velocidad de A más la velocidad de B es 0, porque esto es constante, porque tiene que ser, porque estoy sumando dos elementos constantes, me da un elemento constante. Cuando derivo, esto va a ser la velocidad, y este va a ser 0. Pero yo sé cuánto vale la velocidad de A, entonces ya tengo la velocidad de B. Listo. Bien, y ahora planteo esta formulita que me va a acompañar a lo largo de todo el práctico, ¿cierto? Yo dije que entonces yo hablé de que había una velocidad de 2 metros por segundo, y ¿qué pasa cuando pase un tiempo de 3 segundos? Bien, entonces ahora yo digo que ¿cuál es la fuerza que está actuando en ese instante? La fuerza de gravedad, esta que está acá, 8 por 9,81, esta que está actuando sobre A, 8 por 9,81 por 3 segundos. Pero esta fuerza está actuando sobre el otro también. Entonces, tengo que hacer dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque tengo un montón de incógnitas. Entonces, lo planteo primero para el cuerpo A, la velocidad final de A, la velocidad inicial de A y la velocidad final de A. Bien. Y después lo planteo para el cuerpo B. ¿Y cómo hago para llevarlas las dos juntas? Bueno, fíjense que acá tengo 2t por el tiempo t, 3, me va a dar 6t. Y cuando lo plantee acá, 2t por 3 me va a dar 6t. ¡Tuc! Esos dos lo pongo ahí. Entonces ahora, este segundo término lo puedo igualar. Ya está, ahora estoy jugando, ¿cierto? Estoy nada más que... lo que era importante era plantear estas dos ecuaciones. Una vez que ya la planteé, empiezo a jugar, ¿cierto? Empiezo a jugar en el papel a ver que, de alguna manera, de que este lo pueda poner con este, porque yo ya tengo la velocidad de A, ¿cierto? Entonces, directamente, como sé la velocidad inicial de A, cuando yo ponga, voy a poder sacar la velocidad final de A y la velocidad final de B. Y voy a poder sacar cuánto vale T. Y ya está. Ya está el problema. Todos los problemas que vienen a continuación son iguales. ¿Lo entendieron? O sea, yo lo único que hago es, tengo muy pocas cosas que están interviniendo, y en todos los problemas que vamos a ver, van a haber muy pocas cosas que intervienen. Entonces me tengo que agarrar de lo poco que interviene y de lo poco que sé, ¿cierto? Que esta formulita, y llegar a esta conclusión. Si yo quisiera, podría utilizar también la segunda ley de Newton. Si yo quisiera, podría usar también lo del trabajo y energía. Sí, bueno, eso es lo que habría que hacer. O sea, pero bueno, estamos ahora con lo que es impulso, choque y cantidad de movimiento. ¿Dónde hubo choque acá? No hubo. No hubo choque. Entonces, estoy trabajando nada más que con cantidad de movimiento e impulso. ¿Bien? Bueno. Profe, ¿sí? ¿por qué cuando hace los desplazamientos hace 2 veces SA y 2 veces SB? ¿Por qué no SA y SB? Bueno, porque me conviene. Es lo mismo. Podría poner SA y SB igual L. Cuando mismo. derive me va a dar 0. Claro, Sí. 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 No problema. Profe, yo no entiendo quién sería L. Nada, es una... a ver, no está acá. Yo sé que si sumo este desplazamiento y este desplazamiento me va a dar una longitud, ¿sí? Sí, pero no se desplazan en sentidos contrarios, no habría que restarlos. No importa. No, ¿por qué? Si yo estoy haciendo, a lo mejor te digo, no, es esta L, esta longitud de esta soga. Mm. No sé dónde está, no importa. ¿Está bien? Sí. De todas maneras, si vos te fijas acá está puesto B sub B, el sentido contrario de B sub A. ¿Lo ves? Y B sub B da el sentido negativo. ¿Ves? Uh-huh. O sea que está considerado eso. ¿Mm? Bueno, vamos al otro, que es exactamente igual. Acá vamos a trabajar exactamente igual. Yo lo planteamos, tiene una sola trampa, que es nada más que para mortificarle la vida a ustedes cuando hagan la integral. Ahora vamos. El motor, este motor, levanta este bulto que está acá de 100 kilogramos. Si la velocidad del bulto se incrementa de manera uniforme, guarda, que acá entonces estamos con un movimiento uniformemente acelerado.
de 1,5 a 4,5 en 5 segundos, calcular la tensión arrollada del cable. El motor ejerce una fuerza que es paramétrica, donde el parámetro es el tiempo, y está a la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué está a la raíz cuadrada del tiempo? Porque sí, para que se le complique la integral, para mortificarle la vida a ustedes, nada más. Así, porque ustedes dicen, pero qué caprichoso esto de poner... Bueno, no sé, es un ejercicio que hemos sacado de un libro, y uno dice, ¿por qué le habrá puesto la raíz cuadrada del...? No sé. Probablemente tenga algo que ver con la caída libre, que era una raíz cuadrada. No sé. Pero no nos volvamos locos. Realmente planteamos, igual que hicimos recién, la velocidad. Ahora es un solo móvil, o sea que es mucho más fácil, ¿cierto? Lo único que la compliqué es que ahora tengo un motor actuando, pero siempre aparece acá la fuerza de gravedad. Entonces vamos a tener una masa por velocidad inicial, ¿cierto? Según el eje Y. Y todo va a ser según el eje Y. Y una masa por velocidad final, la sabemos. Y acá está entonces 2T por el tiempo, por la fuerza de gravedad. Bien, y acá entonces yo puedo despejar cuánto vale T, y lo que me estaban preguntando es cuánto vale el tiempo. Bueno, y ahora hagamos entonces la fórmula del movimiento uniformemente acelerado, y puedo despejar cuánto vale el tiempo. Bien, y de ahí podría sacar, en función de una vez que tengo el tiempo, yo puedo reemplazar acá y sacar cuánto vale la velocidad final. Bueno, véanlo. Acá seguimos. Es igual que el otro, ¿cierto? Es igual que el otro. Véanlo un poquito. Profe, Acá ¿por sí. qué ahí solamente tuvo la aceleración de la gravedad y no, por ejemplo, la aceleración del motor, que podría haber influido al levantar la caja? Pero la estoy poniendo la aceleración del motor, porque estoy poniendo la velocidad inicial y la velocidad final. ¿Ves? 1,5, 4,5. Acá ya hay aceleración. Sí, la estoy teniendo en cuenta. Ah, bien, bien. ¡Apa! Bueno, vamos acá. Acá está entonces Messi, Messi ochentoso, porque este zapato es de la época de los Sportlandia. Debe ser del Mundial del 98. Entonces, una pelota de fútbol de 4 onzas se lanza con una velocidad de 80 pies por segundo. Viene acá. Hacia un jugador. Después de que la pelota es golpeada y adquiere una velocidad de 120 pies por segundo. Si el pie y la pelota están en contacto 0,015, calcular la fuerza. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Porque esto pareciera que es de choque. Entonces, claro, lo voy a considerar como choque. Sí, pero no. Porque no me está diciendo nada del choque, ni está chocando con otro móvil. Hay algo que le metió una fuerza donde me da entonces 0,015 segundos. Y fíjense, a mí me está diciendo la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Está todo. Lo único que me queda es sacar la fuerza. O sea que no tengo choque. Tengo impulso. Porque le he metido una fuerza. Entonces, directamente ahí, ahora, la única dificultad que tiene esto es que no sale en la misma dirección, sino que sale en otra dirección. Entonces voy a tener que hacer la componente en X y la componente en Y. Tendré que plantear las dos ecuaciones, ¿cierto? Esta sería la ecuación general, y después yo tengo que hacer la componente en X y tengo que hacer la componente en Y. Y de ahí sacar cuánto vale f de X y f de Y, y de ahí sacar la raíz cuadrada y la inclinación que tiene. La inclinación ya me la dan, me dice que sale con 40 grados. O sea que es igual a todo lo que vengo viendo, con la única diferencia de que acá ya tuve que hacer composición de fuerzas. Acá exactamente igual. Se lo dejo, hay una ecuación paramétrica de la fuerza, o sea, vamos cambiando un poquito. Recién era la paramétrica de la velocidad, ahora una paramétrica de la fuerza. Es más o menos lo mismo. Y la resolución es exactamente igual. Hay que hay que plantear la ecuación de impulso y cantidad de movimiento en el sentido X y en el sentido Y. Bueno,
Se los dejo, sufran un poquito, porque quiero llegar a este. Entonces, este sería entonces el caso más general, no el más general, pero bastante general de choque. Entonces, ¿dónde está el impulso acá? Leámoslo. La magnitud y dirección de las velocidades de dos pelotas idénticas, sin rozamiento, antes de que choquen entre sí, son como se indica. Suponiendo que el coeficiente de restitución es 0,9, calcular la magnitud y la dirección de la velocidad de cada pelota. Yo ya tengo las velocidades, tac, tac, inicial. Tengo las direcciones, tac, tac. ¿Qué es lo que me queda por saber? Me queda por saber entonces qué pasó después. Y ya tengo el coeficiente de restitución, tengo todo. Entonces, lo único que tengo que hacer es componer entonces la velocidad tangencial y normal antes del choque, la velocidad tangencial y normal del otro móvil antes del choque y ver qué va a pasar después, ¿cierto? Una vez que yo considere esto, voy a tener una velocidad tangencial y una velocidad, ahí está, digamos así, la normal. Voy a tener entonces las dos ecuaciones de la normal y la tangencial, y de ahí voy a sacar las componentes de BA, normal y tangencial después del choque, y de BB, normal y tangencial después del choque. Las formulitas son las mismas que hemos usado siempre, ¿cierto? Velocidad angular de A, o sea, cantidad de movimiento inicial de A, cantidad de movimiento inicial de B, en el sentido normal. Cantidad de movimiento inicial de A y de B, final de A y de B en el sentido normal. Y lo mismo tengo que hacer con la tangencial, que está por ahí abajo. Bueno, esto, piénsenlo, si bien, ¿por qué les digo que no es el caso general? Porque acá sigue siendo choque centrado, no es excéntrico. Digamos, si nosotros hubiéramos tenido un choque excéntrico, suponiendo que esto golpeara por ahí arriba, bueno, estaríamos con otra situación. Y habría que empezar a considerar, que acá no está considerado para nada, acá es todo velocidades lineales, habría que empezar a ver que alguna de las pelotitas va a girar, o las dos. Entonces habría que ver toda la componente angular, que acá no está. Bueno, y finalmente... ¿Esas velocidades que me dan son velocidades antes del choque? Correcto, son las velocidades iniciales, ¿ve? Ahí. Y yo lo que tengo que sacar, y ahí, entonces lo primero que tengo que hacer es sacar cuál es la componente normal y tangencial, antes. Bien. Y después con el coeficiente de restitución yo tendré que hacer la composición normal, ¿cierto? De las dos fuercitas, que Sí. yo he puesto la masa, pero no la sé. Entonces me dice, profesor, no nos dio la masa. No importa, Se simplifica. porque se va a simplificar, ¿cierto? Bueno, entonces primero hago la composición normal y después hago la composición tangencial de las dos. Voy a tener velocidad tangencial. Entonces fíjense, esto está mucho más fácil porque la tangencial está en esta dirección y están las dos en el mismo sentido. Entonces va a salir facilón, facilón. Directamente por la composición, por las dos componentes, sale. En este caso no es tan fácil, porque está en el sentido contrario y tengo que hacer la cuenta. ¿Bien? Bueno. Sí. Bien. Y les dejo que igual, entonces a este que hicimos del motor, donde siempre le buscamos una dificultad, pero vamos poniendo la dificultad de a una. Fíjense que acá lo que va cambiando es que hay una variación lineal de la fuerza con relación al tiempo. Entonces la integral esa, que había que integrar, esta integral, ahora la fuerza varía con relación al tiempo. Entonces yo tengo que la fuerza que haya al principio no es igual a la fuerza que hay al final. Entonces tengo que resolver la integral. ¿Ven? Ahí está la resolución de la integral. Bueno, esa es la única dificultad que tiene. Todo lo demás igual a todo lo demás. Si no, le mandaba un medio de la base por altura. No me fijé. Podría ser, porque realmente vos estás viendo el área bajo la curva. Claro, más fácil. ¿Cierto? Porque En este área, caso. claro, en este caso que es una variación lineal, vos lo que estás sacando es el área bajo la curva. No me di cuenta. Está bueno. Está bueno. Mírenlo. Me largaste la pregunta así. O sea, me parece que está bien. Tendría que verlo mejor.
No me animo con cuántos hay, no me acuerdo cuántos hay de que están ahí mirando, así que no me animo a alargar y equivocarme. Pero sí, me parece que sí, que está bien, porque como No, hay una variación me lineal, parece me parece que es una cachareada de Elías, me parece. no No, sé, no no, sé. no. No sé, Está no sé, bien. no sé. Está bueno, pero está bueno. Tendrías que ver un cachito, che. Creo que sí, creo que sí. Porque el trabajo del área bajo la curva, y como yo tengo un triángulo, podría ser base por altura sobre 2. ¿Sí? Podría ser, podría ser. Bueno, se los dejo, háganlo, véanlo. Y si no, después lo vemos. Yo lo voy a mirar antes de la consulta del viernes, por la duda de que hay alguna cosa que que no funciona. ¿Ves? Bueno, se van dando cuenta ustedes que en el fragor de la batalla ya ustedes van viendo que hay otra forma. Bueno, ¿cómo hay que hacerlo? De las dos formas. De las dos formas. ¿Ah? Entonces yo encontré una forma más fácil. Hágalo de las dos maneras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en una se puede equivocar. Entonces cuando se equivoque en una, va a revisar. Y ahí está. ¿Mm? Siempre, acuérdense, yo siempre soy, como me han pasado algunas cosas en el trabajo, varias, más de una, entonces siempre yo digo, tenemos que volver todos sanos, y no se tiene que accidentar nadie, y el que me firma los cheques de mi laburo tiene que quedarse conforme, no le tengo que hacer perder plata, porque si no, no va a tener fondo en el banco para pagarme los cheques. Entonces, por una cuestión de supervivencia mía, tiene que salir bien el trabajo. Bien, a ver si alcanzamos a ver algunos de los de cuerpo rígido. Antes de... Para el primero de cuerpo de 3 dimensiones, el primero porque El primero, bueno, sí, ese es muy lindo, ese es muy bonito. Dale, dale. Bueno, sí, a quería ver. preguntarle sobre el coeficiente de restitución, el de arriba. Sí. Ese se lo están dando, el coeficiente. A ver. Claro, sí, pero sí. al descomponerlo en las dos direcciones X y Y, o normal y tangencial, ¿en cuál ecuación deberíamos usar el El coeficiente de restitución, en la ecuación de abajo, en la ecuación, perdón, en la normal. Porque ahí es donde tengo. En la otra no hay casi restitución, o sea, como que se acompañan las dos, ¿cierto? En cambio, en la otra sí, hay un choque frontal. Claro, es donde el choque es más violento, entonces, bien. Claro. Bien. Es donde cambian los sentidos de las velocidades. Ahí hay restitución. Donde la velocidad sigue en el mismo sentido, no hay restitución. Bien, Bien, perfecto. Me encantó. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, aunque sea cuerpo rígido tridimensional. Vamos a ver el primer ejercicio, que es muy sencillo. Y lo que yo me he dado cuenta, que en las consultas, en las tardes de verano en la consulta, en el aula nuestra, ahí que está refrigerada por el sol, entonces me he dado cuenta de que no entienden el dibujito. Entonces vamos a explicar el dibujito. Y una vez que entienden el dibujito, con todo lo que hemos visto anteriormente, esto es piece of cake. Ya lo van a ver. Entonces vamos a ver. Un torque de 5 Nm es aplicado al árbol CD. ¿Dónde está el árbol CD? Acá está. ¿Ven? CD. Muy bien. Mostrado en la figura, en esta figura. El cual permite que el engranaje A, ¿cuál es el engranaje A? Este chiquitín que está ahí, engranaje cónico, de 10 kilogramos, gire libremente alrededor de CE. Atención, el engranaje A va a girar libremente, dando vueltita ahí, alrededor de CD, o de CE, perdón, acá, alrededor de CE. O sea, este engranaje, al aplicarse el torque, empieza a girar, ¿cierto? Libremente alrededor del eje CE. Pero cuando esto empiece a girar alrededor de CE, empieza a rotar alrededor de CD. ¿Qué parte no entendieron? Díganme. ¿Se entendió todo? Espectacular. Son muy inteligentes. Son muy inteligentes porque yo no explico también. A ver, volvamos. Quedó algo que es muy importante que esto quede claro acá. ¿Se entendió? De que yo tengo un
par aplicado en este eje. Y esto empieza a girar. Entonces empieza, como esto está engranado, no tiene más remedio. Es como lo de la cremallera, nada más que visto con un engranaje cónico. Y va a tener el mismo resultado que la cremallera. Entonces acá hay un engranaje cónico. Entonces, fíjense, como esto empieza a girar para allá, no tiene más remedio la ruedita esta que ir girando, va girando, va girando. Entonces quiere decir que va a haber una velocidad angular alrededor de CE y a su vez va a haber una velocidad angular alrededor de CD. Hay dos velocidades angulares compuestas. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál empezaría a girar? El engranaje B gira primero entonces. No. Wait. Mire lo que dice acá abajo, todavía no hemos llegado. El engranaje B está fijo. ¿Qué quiere decir? Que este eje que está acá pasa a través del engranaje B y está girando ahí en ese agujero y este engranaje B está quieto, está fijo. Bien, el A solamente gira. El A solamente gira. Es parecido a lo de la ruedita de la cremallera. ¿Se acuerdan de esa ruedita que giraba? Bueno, esto es lo mismo. Esta es la ruedita que va girando, nada más que esto, en vez de ser una cremallera recta, es circular. Y esto está fijo. Entonces, pero acá, ojo, ¿cuál es el centro instantáneo de rotación? En el engranaje A, donde toca. Correcto, dele. El engranaje A, ¿dónde? Acá. Donde 0,1. Como en un punto está ahí. Muy bien, son muy inteligentes. Yo no lo hubiera encontrado. Bueno, entonces, el engranaje A, donde está tocando, es el centro instantáneo de rotación. Si ese es el centro instantáneo de rotación, quiere decir entonces que esto, acá, la velocidad angular, si este es el centro instantáneo de rotación, la velocidad angular resultante va a ser la composición de las dos velocidades angulares y va a pasar por C. Entonces yo voy a tener una velocidad angular acá y voy a tener una velocidad angular acá. De la composición de las dos, voy a tener la velocidad angular total, que tiene este punto y pasa por acá, por C. ¿Bien? Terminemos de leer el enunciado porque no está bien lo que estoy haciendo, me estoy adelantando. Entonces, calcular la velocidad angular de la flecha CD, ¿cierto? Después de que ésta ha efectuado 2 revoluciones. Si ha efectuado 2 revoluciones, ¿cuál fue el ángulo que giró en las 2 revoluciones? 4pi. ¿Cuánto? 720. 4pi. 4pi. Porque 2 revoluciones. Una revolución son 2pi. 2 revoluciones son 4pi. Muy bien. Desprecie la masa del árbol, CD y del eje C, y suponga que el engranaje A puede ser aproximado por un disco delgado, el engranaje B está fijo. Bueno, ahora, todo lo que viene ahora es todo lo que dijimos. Entonces, ahí está. Tenemos entonces que ahí está la velocidad angular según el eje Z, ahí está la velocidad que va teniendo la ruedita con relación al eje que va girando, ¿cierto? Y acá está la velocidad angular resultante. Esa es la velocidad del engranaje A. Esta que está acá. Bien, que pasa por este que sería el centro instantáneo de rotación y es la composición de estas dos velocidades angulares. Bueno, ya está. Entonces, el trabajo sería entonces el torque, como es un movimiento de giro, el trabajo, la energía que yo gasté en que esto se mueva es el torque por el ángulo. ¿Se acuerdan que cuando había movimiento del rectilíneo era fuerza por distancia? Cuando hay movimiento de giro es torque por ángulo. Lo mismo que hacemos siempre. Bueno, entonces ese es el trabajo. Bueno, entonces ahora vamos, tac, 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 tac. Entonces yo voy a tener un cambio en la energía cinética. Bien, acá está la composición vectorial para encontrar cuánto vale WA. Entonces yo voy a tener un cambio en la energía cinética. Y acá está planteado entonces el cambio en la energía cinética. Pero atención, porque como estoy girando, lo que va a aparecer acá no aparecen masas. Entonces cuando yo estoy girando, la energía cinética está en función de las velocidades angulares y de qué. Está ahí.
Los momentos de inercia. Observate. Momento de Los inercia. momentos de inercia, los momentos de inercia. Entonces, yo tengo que, para sacar la energía cinética al final, tengo que ir poniendo los momentos de inercia. Entonces, tengo el momento de inercia, yo sé la masa, entonces directamente he puesto la masa por el eje al cuadrado, un medio de la masa por el eje al cuadrado. Y en estos que son II e IZ, hago por un cuarto de la masa, porque la elipsoide, ¿se acuerdan cómo era la elipsoide? Entonces va a haber, en el eje X va a ser un medio de la masa, y sobre el eje Y y Z va a ser, eso lo han visto mientras yo entré, cuando lo estaban viendo. Eso vuelvan a repasar un poquito lo que vieron hoy, y van a tener entonces de dónde sale esta expresión. Entonces acá tengo entonces cuánto va a ser la energía cinética del engranaje A. Si eso yo reemplazo, voy a obtener entonces cuánto es la velocidad angular de CD, que era lo que me estaban preguntando. Y tengo entonces la velocidad inicial es 0, la energía cinética inicial es 0, tengo el cambio de energía cinética y tengo la energía cinética final. De acá puedo sacar entonces cuánto vale WCD, que es lo que está acá, y ya está. O sea, realmente, en cuanto a este ejercicio, ¿qué tiene? Tiene un montón de conceptos. O sea, en cuanto a cuentas, es cortito. Tiene muy poquita cuenta, pero tiene un montón de conceptos. Y es muy fácil meter la pata acá. Entonces, vamos a dar solo. Y vuélvanlo a mirar. Y ya después, la clase que viene, damos lo que faltó de este práctico, que es muy sencillo, es casi todo basado en pero con conceptos que han visto recién. Entonces, veo que están fresquitos los conceptos. Por favor, traten de pegarle una mirada. O sea, bueno, la van a tener que dar la mirada porque lo tienen que estudiar para el parcial. Pero traten de verlo antes de las consultas, cosas de que todas las dudas aparezcan y vayan a la consulta con todas las dudas. ¿Ah? Bueno, dejo de compartir. Carlito, ¿estamos bien? Debemos estar bien. Bueno. Enrique, acá estoy. Enrique, Bueno, tranquilo. Era nada más. Ya está entonces el ejercicio 1, nada más. Bien, sí. Y bueno, y lo otro Como lo para no vemos. saturar, como para no saturar el blanco. Sí, Porque, porque hemos dado. yo vi una parte de la clase teórica, ha sido una clase teórica muy intensa, o sea, muy intensa con muchos conceptos. Muchos conceptos y bueno, y muchos conceptos nuevos, quizás. Entonces, por eso. Sí. Bueno, Así entonces, que, hagamos, digamos, un pacto, digamos así, entre el equipo de trabajo del cual ustedes forman parte, y péguenle una mirada, por favor, y vayan a la consulta con todas las dudas. Así, la hora de consulta también se vuelve una hora aprovechada en la resolución de dudas de teoría o de práctica. chicos, no obstante, ya que esto de 3 dimensiones no entra en el parcial, ¿sí? Bueno. No lo vamos a tomar, porque tenemos más suficiente material como para. Sí. Así que para que no se asusten, ¿está claro? ¿Hasta dónde entra? De la parte racional, ahí es donde tenemos un poco de duda. De la parte O sea, racional, todo lo que es trabajo de energía, impulso y cantidad de movimiento de la partícula y del cuerpo rígido. Hasta ahí entra todo, impulso entra. Sería el primer práctico que vimos ahora. Ok, perfecto. Exactamente. De la partícula y el cuerpo rígido. El ingeniero les explicó ese práctico, hasta ahí entraría. Bien. ¿Está bien? Sí, no, lo de 3 dimensiones no se hagan problema porque aparte no lo hemos terminado, hasta la mitad hemos hecho, entonces lo dejamos ahí pendiente. ¿Está claro? Bueno, perfecto, profe. Muchísimas gracias a ambos. ¿Andamos bien? Bueno, ¿Andamos bien, gracias a señorita? ustedes. Sí, profe, estoy bien. Lo único que tengo duda es en un ejercicio que hicimos, que subieron a la página, que es el tercer ejercicio de cuerpo rígido, que lo puse de duda en el foro. Lo vamos a mirar entonces ahora el foro. Enrique, si puedes darte una miradita y Sí. Porque tuve que subir el procedimiento, porque de hecho, ¿se acuerda, profe, que yo en la consulta del viernes le pregunté por ese ejercicio? Sí.
Lo intenté hacer de vuelta y me sigue dando el mismo valor que me había dado al principio. Bueno, Y me lo pone mal. Lo miro. Bien, perfecto. Gracias. Lo miro y en una de esas en el mismo foro te contesto y si no, ya vemos. ¿Ah? Perfecto, profe. Gracias. Dale. Chicos, quedan liberados. Si Dios quiere, nos estamos viendo mañana. Buenísimo, profe. Enrique, Chao. quédate un ratito en línea. Dale. A ver si Profe. practicamos eso que habíamos charlado. Profe, disculpe. Bueno, dale. Sí, cuéntame. Profe, disculpe, ¿me escucha? Ahí justo le iba a preguntar lo mismo que le preguntaba en el chat. Los chicos que tenemos le bajo en 0, ¿a qué hora rendimos? Se puso ahí en la página de la cátedra, no lo tengo en este momento presente, pero los pares un horario y los impares el otro. Claro, por eso le preguntaba. Pero no Consideramos tengo en este momento, no tengo abierto creo que se considera que el 0 es número par, pero fíjate a ver si está. el 0 sí, número par. El 0 lo tomamos como número par. Sí. Perfecto. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, profe. ¿Ah? Que yo había Muchas hecho la gracias, profe. pregunta. Muchas gracias. El 0 sí lo tomamos con número par. Perdón, no te había interpretado lo que me estabas preguntando. No, está bien, profe. Muchas gracias. Hasta luego. La pase lindo, chao, que tenga una linda